En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor. Vamos terminando el tiempo de Cuaresma. Hoy es el Viernes de Dolores. Es un día muy propicio para que oremos con el Santo Vía Crucis, y así nos vamos disponiendo de una manera más inmediata para la celebración de la Pascua del Señor. El próximo domingo, con la bendición de los ramos, comenzamos la Semana Santa. Durante todo este tiempo de Cuaresma, reflexionando la palabra de Dios, orando con ella y haciendo el esfuerzo de practicarla, haciéndole fieles al Señor, nos hemos venido preparando para esta hermosísima celebración pascual. Pues permitamos que el Señor nos siga alimentando entonces con su palabra y nos fortalezca para mantenernos siempre fieles a Él, para poder permanecer en constante unión con Él. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Salmo 17. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en el que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores, me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor. Grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoqué al Señor, y Él me escuchó. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no que te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 10 de San Juan nos presenta a los que no creen en Jesús y a los que creen en Él. Los primeros no solo no creen, sino que tratan de apedrearlo porque lo consideran blasfemo, habiéndose hecho hijo de Dios.
Ante esta situación, Jesús le responde con dos argumentos. Primero, en la Escritura, Salmo 81, podemos leer: todos son llamados dioses. Tanto más debe ser Jesús, a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo para que sea nuestro Salvador. Segundo argumento, creerá al menos en la oposición y comprenderá la mutua unión entre el Padre y el Hijo, y por lo tanto su consiguiente igualdad. La respuesta es siempre la violencia. Por eso buscan apedrearlo. Por otro lado, los que creen, clasificados genéricamente como muchos, buscan a Jesús en el lugar donde Juan el Bautista solía bautizar. El argumento de la fe en Jesús está realmente tomado del Bautista. Él no hizo ninguna señal, mientras que Jesús ha hecho muchas señales. Ha curado enfermos, ha resucitado muertos, ha perdonado pecados, ha proclamado que es posible construir el reino de Dios, nos ha enseñado a orar, en fin, cantidad de signos que nos están diciendo que Dios definitivamente está con él y que Dios a través de él se compromete con nosotros. Y además todo lo que Juan el Bautista dijo acerca de él fue verificado en Jesús. La fe es el reconocimiento de una presencia viva entre nosotros, de quien camina con nosotros y nos propone vivir su vida. Por lo tanto, la fe no es tanto en un texto escrito, sino es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es otra cosa que el Señor Jesús, quien siempre nos está hablando. La fe es aceptación de este don, de esta vida totalmente nueva, porque en él todo se hace nuevo. Quien se nos ofrece así es Dios. Dios que ha tomado en Cristo un rostro que el hombre puede conocer. Un rostro que en su tiempo la gente lo vio. Un rostro que hoy nosotros podemos seguir viendo de muchísimas maneras, de una manera muy particular en la Sagrada Eucaristía, que es la presencia real y viva de Jesucristo resucitado. El hombre necesita un rostro para encarnar lo que lo mueve. Por ejemplo, y esto algunos ejemplos para que nos acordemos que la historia es muy importante y que si nosotros olvidamos la historia caeremos en múltiples problemas. Qué bueno tener la historia siempre fresca para que no nos dejemos engatusar por quienes creen sabérsela todas. Así, para millones de personas, Mao Zedong da su rostro al maoísmo allí en la China. Luther King se lo da a la no violencia y el Papa Juan XXIII a la bondad. Por eso lo conocemos como el Papa de la bondad. Y así cuántas otras personas le van dando un rostro a tantas realidades y a tantos valores que nosotros vivimos e estamos invitados a vivir. Ni siquiera Dios puede ser conocido sino el día en que se ve su rostro. Por eso cuando el Señor le pide al pueblo de Israel, a través de Moisés, que haga el arca de la alianza para conservar las tablas de la ley, el Señor le pide que en la parte alta del arca, en cada esquina, coloquen 2 pequeñas imágenes de ángeles. Pero les dice con claridad, entre esta imagen y esta otra imagen no coloquen absolutamente nada, porque ese espacio vacío entre los dos es un espacio que me está representando a mí, a quien ustedes no pueden ver. Por eso el Señor Dios se deja ver en el rostro de Cristo. Él es la verdadera imagen del Padre. La fe no es una ideología.
no es un comportamiento, es el encuentro con Cristo, Hijo de Dios. Por eso Jesús insiste en su unión con el Padre, que hace de los dos uno solo. Pero esta unión de los dos además se nos manifiesta también a través del Espíritu Santo, porque Cristo resucitado por el Padre nos envía junto con el Padre el Espíritu Santo. Las obras que realiza Jesús deben, si no derribar todos los obstáculos a este reconocimiento, al menos conducir a una seria reflexión que abra a la luz de Cristo y determine el encuentro con Él. Cristo es nuestra luz. Por eso, si nosotros lo escuchamos atentamente, vamos descubriendo que Él nos sigue hablando todos los días. Y esto no ocurre en los judíos de su tiempo. ¿Por qué razón? Porque no se cuestionan a sí mismos y ya han sentenciado: usted es un blasfemo y por eso es que lo vamos a apedrear. No se cuestionan: tú eres solamente un hombre. ¿Por qué te dices Dios? Carecen de toda apertura al diálogo, a la investigación, porque las declaraciones y los argumentos de Jesús son inútiles. Incluso las obras a las que apela son inútiles para ellos, que no desean interpelarse, que no desean dialogar, que se creen que tienen siempre la razón y que por lo tanto absolutamente nadie les hará cambiar de parecer y ayudar a encaminarse por los senderos de la verdad, del bien y de la justicia. Que el Señor Dios nos siga entonces presentando esa figura misericordiosa, la verdadera imagen misericordiosa de Dios nuestro Padre. Que nosotros logremos ver a Dios Padre realmente en Jesucristo. En Jesucristo, quien es Dios, y Dios es amor. Y porque Dios es amor, por eso nos envió a su Hijo, para que por amor entregara su vida en la cruz, para liberarnos de la peor de las esclavitudes, de la esclavitud del pecado. Y en los momentos presentes, cuánta necesidad tenemos todos en el mundo de ese perdón de Dios. Cuánta necesidad tenemos de reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos, porque el pecado va tomando cada día más fuerza. Hay muchas razones. Por ejemplo, se ha buscado la forma de hacer desaparecer la conciencia del pecado, inclusive en los cristianos. De tal manera que para la mayoría de las gentes hoy, hacer cualquier cosa no es problema alguno. No importa el mal que se cause. Sencillamente el pecado no existe, así como no existe Satanás. Pero la verdad es que cuando una persona de fe tiene una conciencia clara y distinta de lo que es el amor, de lo que es el perdón, de lo que es la misericordia, cuando definitivamente acepta ser fiel a la palabra de Dios, esa persona tiene una conciencia muy clara acerca del pecado. Y siempre hará el esfuerzo de hacer siempre todo por amor y nada a la fuerza. Oremos al Señor por el mundo. Pidámosle que nos ayude a que el pecado desaparezca de nosotros, tanto el pecado personal como el pecado social. Pidámosle al Señor que nos fortalezca, para que todos los días le podamos decir: Señor, no nos dejes caer en tentación. El Señor Jesús es Dios. Acojámonos a Él, y de su mano estaremos siempre seguros en el camino de la vida. Y que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, nos dé un empujoncito en el camino de la fe, para que nosotros, como ella,
también estemos siempre atentos a guardar todo lo que el Señor nos dice y todo lo que hace en nuestra mente y en nuestro corazón. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, para que tu amor nos libre del pecado que hemos contraído por nuestra debilidad y así podamos acercarnos dignamente a la celebración de tu Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y permanezca para siempre. Amén.